Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Guadalupe Banda Nolasco, estudiante de la licenciatura de Psicología de la Universidad Tecnológica de México. Estoy cursando la materia de Psicología del Adolescente, que es impartida por la licenciada Carla Flores Navarro. De acuerdo con el tema que se vio esta semana y con los materiales expuestos que se nos presenta en la plataforma, nos enfocaremos en la teoría del desarrollo moral, que es por el psicólogo estadounidense Lauren Colwin, que bien ya sabemos nació en 1927 y murió en 1987. En la actualidad es considerado como una de las figuras más importantes en el campo de la psicología moral. Su teoría es fundamentada en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en particular en su libro El criterio moral del niño, publicado en 1932. De acuerdo a esto, todo ser humano hemos desarrollado una moral propia influida por los valores que no solo separan el mal del bien, sino que también tiene influencia sobre nuestras conductas, percepciones y pensamientos. Incluso podríamos decir que se puede estar tan interiorizada como para influir sobre nuestras propias emociones. El psicólogo Lauren quería alejarse del contenido de la moral y estudiar cómo se alcanza esa idea del bien o el mal. Observó que la construcción de la moral aumenta a medida que los niños crecen, igual que sucede con otras habilidades, las cuales son como el habla, como la capacidad de razonamiento. En la teoría del desarrollo de la moral, Colwin alcanza la conclusión de que el desarrollo moral pasa por 3 niveles y por 2 etapas. Estos niveles son preconvencional, convencional y postconvencional. En breve les explicaré las 3 fases junto con sus 2 etapas. La fase número 1 es llamada preconvencional. Esta fase, que según Colwin suele durar hasta los 9 años, la persona juzga los acontecimientos según el modo en los que estos le afectarán. La primera etapa, llamada orientación a la obediencia y el castigo, nos encontramos con que la persona delega toda la responsabilidad moral a una autoridad. Los criterios de lo que está bien o está mal vienen dados por las recompensas o castigos que otorga la autoridad. Un ejemplo de esto es que un niño puede pensar que no hacer los deberes de casa es tan mal porque sus padres le castigarán si no lo hace. Dado contrario, si el niño hace estas actividades o estas obligaciones en casa, el niño será premiado. Este nivel es más simple del desarrollo moral, donde se completan las diferencias entre intereses ni las intenciones de la conducta. En este nivel lo único que es relevante son las consecuencias, premio o castigo, como ya lo había dicho. La segunda etapa es llamada el individualismo al interés propio. En esta aparece la idea de que los intereses varían de un individuo al otro, y aunque los criterios para decir lo que está mal o está bien siguen siendo las consecuencias de los actos, ya no los marcan otros. Ahora el individuo pensará que todo aquello que le reporten algún beneficio estará bien y mal lo que suponga una pérdida o malestar. Pasaremos a la fase 2, que es la convencional. Esta suele ser la que se define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En ella se tienen en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Colwin relata que este razonamiento normalmente surge en la adolescencia. Consta de la tercera etapa, que es llamada expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal. En esta, las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás.
Por eso, las personas que se encuentran en esta etapa tratan de ser aceptadas por el resto y se esfuerzan por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Pasamos a la cuarta etapa, que es orden social. En esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo surge de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal es incumplirlas. Un ejemplo de esto es si el individuo deja de tener una visión basada en grupos para irse a una visión basada en la sociedad, ya no importa lo que les agrade a los grupos o a las personas. El criterio de lo que es bueno o malo se basa en si la conducta mantiene el orden social o lo entorpece. Pasamos a la tercera fase, que es llamada postconvencional. En esta fase, las personas se encuentran como referencia principios personales propios que, a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales. Este razonamiento puede surgir durante la adolescencia o bien en el comienzo de la adultez. Consta de la etapa 5, que es la orientación hacia el contrato social. La manera de razonamiento moral propia de esta etapa surge de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son aceptadas o no. Es decir, si dan forma a una buena sociedad. Se piensa en el modo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas y se piensa también en el modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando éstas son disfuncionales. Aquí la moral se empieza a entender como algo flexible y variable. Pasamos a la etapa 6, llamada orientación hacia los principios universales. Esta etapa de la teoría del desarrollo moral de Colwen es la más compleja. Es donde el individuo es el que crea sus propios principios éticos que son comprensivos, racionales y universalmente aplicables. Estos principios van más allá de las leyes y se trata de conceptos morales abstractos difíciles de explicar. La persona construye su moral acorde a cómo cree que la sociedad debería existir y no a cómo la sociedad le impone. Un aspecto importante de esta etapa es la universalidad de la aplicación. Un ejemplo es, el individuo aplica el mismo criterio a los demás que a él mismo y trata a los demás o lo intenta como le gustaría que lo trataran. Bueno, ahora les explicaré el dilema al cual yo me vi expuesta hace poco. Al llegar a mi trabajo y no encontrar dónde estacionarme, me estacioné en un lugar donde no debía. Me estaciono, bajo normalmente, sin pensar que no me iban a decir nada. Para esto, llega un oficial y me dice que no debo estar estacionada en este lugar. Me plantea dos cosas: ser sancionada de la manera en la cual es, o bien darle dinero. Y es aquí donde entra mi dilema: ¿qué hago, el bien o el mal? Creo que esto es algo en el cual vivimos día con día, lo que es la corrupción. Y es fácil criticarlo y decir, bueno, esta persona le da dinero porque está mal, ¿no? Si yo estuviera en esa situación, haría lo adecuado. Pero estamos de acuerdo que en ese momento te beneficia. En este caso mío, pues era pues, llegar temprano a mi trabajo, irme como si nada, darle el dinero. Pero no fue así. Para esto yo decidí acatar mi responsabilidad como sociedad y permitir que me diera esta sanción, que es llevarse mi vehículo, o fue que se llevó mi vehículo a lo que fue el corralón, hacer el procedimiento indicado para yo poder sacarlo y tener mi vehículo ya fuera al día siguiente o en el momento en el que yo decidiera sacarlo, a pesar de saber del tiempo que me iba a llevar. Y creo que aquí es el dilema de que entra, que es en la cuarta etapa, que es el orden social, que como ciudadano debemos acatar lo que son las leyes y órdenes que se te presentan la autoridad. Y para dar fin a este video y llegar a lo que es la conclusión sobre este tema, que fue la teoría de Colwen, como tal es una herramienta profesional de gran relevancia, como para nosotros profesionales, en este caso psicólogos, pedagogos,
no solamente por el conocimiento que les aporte sobre el desarrollo moral en sí, sino además por la responsabilidad que tienen los clínicos con un enfoque a favorecer y promover un desarrollo armónico e integral del individuo. Actualmente, y esta teoría, como ya lo había mencionado, sigue aún presente. Nos encontramos en un mundo que está en constante cambio y evolutivo, y esta teoría enriquece significativamente la comprensión de la complejidad psicológica a las personas. Ahorita les haré mención de las referencias en las cuales me vi redactada mi información para este video. Sin más, les deseo una bonita noche y gracias por la atención.